Bienvenidos. Ok, entonces estamos empezando leyendo el capítulo 3 de Mateo. Mateo capítulo 3. Voy a volver a pensar desde el versículo 1, por aquellos que acaban de entrar. En aquellos días se presentó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. Decía en su predicación: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. O sea, se ha acercado o ha llegado. O está al alcance, también se puede entender así, o está al alcance. Luego dice: Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías. Mateo está diciéndole a su audiencia, a los judíos de aquella época, que Juan ya estaba anunciado que iba a venir, aunque Mateo está tomando una referencia del profeta Isaías, pero esta referencia se hacía cuando iba a venir un tiempo de renovación en el pueblo, o Dios llamaba a algún profeta para hacer renovación en el pueblo. Por ejemplo, Dios llamó a Isaías para hacer una renovación en el pueblo de Israel 700 años antes de Cristo. Luego también llamó a otros profetas. También llamó a Malaquías, que estuvo 420 años antes de Cristo, y también menciona estas palabras, ¿verdad? Y también lo vuelve a mencionar Mateo, diciendo de que era tiempo. Cuando se mencionaba Elías, está hablando de que era tiempo de que hubiera un avivamiento, un llamamiento a la gente al arrepentimiento. Y ese era se mencionaba Elías porque Elías, hermanos, Elías fue un profeta muy importante en el pueblo de Israel. En el pueblo de Israel, Elías fue un profeta muy importante. Él se enfrentó a un rey y a una reina, ¿verdad? En ese tiempo, Elías, que se llamó el rey Acaz. Estamos hablando de entre 800 años antes de Cristo. Así que Elías se enfrentó al profeta, al rey Acaz, y a su esposa, que se llamaba Jezabel. No sé si ustedes se recuerdan esa historia, está en primer libro de los Reyes. Y luego Isaías vuelve a mencionar, ¿verdad? Hace un llamado al pueblo de Israel en otra época. Luego los profetas, cada profeta que salía en el pueblo de Israel era porque Dios lo mandaba a hacer un llamado al pueblo del pueblo de Israel para que buscaran a Dios, porque se habían descarriado. Estaban viviendo una vida lejos del plan de Dios. Así que Mateo menciona que así como el profeta Isaías anunció que venía Elías, así como el profeta Malaquías también anunció que venía Elías. Esa es una forma de decir que es tiempo de que haya un llamamiento a la gente al arrepentimiento, porque las cosas espiritualmente no están bien con Dios. Entonces, por eso Mateo dice lo mismo. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías. El profeta Isaías había dicho que iba a llegar el Mesías. Y este era el verdadero tiempo de la llegada del Mesías. Así que Juan era el profeta más cercano que estaba en el tiempo del Mesías, ¿verdad? De Cristo. Y por eso dice el versículo 3, voz de uno que grita o que clama en el desierto, preparan el camino para el Señor, hagan sendas derechas, dando a entender que para que el Señor pueda llegar como rey, necesitaba que el camino estuviera preparado. Desde luego que está hablando no de algo físico, no está hablando de que que iban a preparar una carretera nueva, bien derechita, ¿verdad? Para que venga un rey físicamente, sino que está hablando en sentido figurado de preparar la vida espiritualmente para que el rey pueda llegar y pueda establecer su reino en la vida de las personas. Sí, la gente necesitaba prepararse. Por eso está haciendo este llamado Juan.
Y luego el versículo 4, dice, bueno, antes de llegar al versículo 4, quisiera leer, era algo que él decía en el versículo 2, decía arrepiéntanse. Mateo 3:2 dice arrepiéntanse. La primera palabra que Juan usa es arrepiéntanse. Sí, arrepentirse quiere decir cambiar su manera de pensar. Cambiar la manera de pensar, una manera de pensar rebelde hacia Dios. O sea que hay que cambiar y dejar esa rebeldía. Eso quiere decir, dejar esa vida que va en contra de Dios de una manera rebelde y buscar llevar una nueva vida de acuerdo a los valores morales y éticos que Dios enseña. O sea, seguir el camino de Dios. Cuando hablamos del camino del Señor, estamos hablando de una forma de vida, de una forma moral que Dios nos enseña, que caminemos, vivamos en ella. Eso quiere decir arrepentirse. Arrepentirse no es como a veces nosotros los latinos lo entendemos. Nosotros pensamos, a veces decimos, me arrepiento de lo que hice. No, estamos queriendo decir, me lamento de lo que hice. Debemos usar esa palabra, lamento haber hecho eso. Pero a veces nosotros decimos, me arrepiento. Cuando en realidad arrepentirse quiere decir, hago un cambio en mi vida. Sé que lo que estoy haciendo está mal, no agrada a Dios. Entonces yo voy a hacer un cambio. Voy a dar un giro, ¿verdad? Pero primero pasa en la mente y luego de la mente pasa a la voluntad, ¿verdad? Y luego a la práctica. Sí, hermanos, entonces Juan estaba diciendo en el versículo 2, arrepiéntense porque el reino de los cielos está cerca. Sí, aquí Juan empieza a mencionar el reino. Y muchos años atrás, hermanos, aproximadamente unos 400 años atrás, entre 400 y 500 años atrás, los israelitas estuvieron cautivos en Babilonia. Y allá en Babilonia hubo un rey que se llamó Nabucodonosor. Y este rey Nabucodonosor, de paso les digo que ese es un nombre muy apropiado para uno de sus nietos. Si usted tiene nieto, le puede poner ese nombre, ¿verdad? Nabucodonosor, para que se distinga entre los demás, ¿verdad? Entonces este rey Nabucodonosor tuvo unos sueños, ¿verdad? Y en uno de los sueños que tuvo, ninguno de sus adivinos, ninguno de sus, podría decirse, sabios de su época se lo pudo interpretar. Entonces Daniel, que era un judío que estaba ahí, que habían llevado a Babilonia, fue el único que se lo pudo interpretar. Y él vio en ese sueño vio una estatua que estaba dividida en 4 partes: cabeza, pecho, muslos y pies, ¿verdad? Entonces esa estatua representaba 4 reinos que llegaron, ¿verdad? Y luego en ese sueño él miraba que a esa estatua le caía una roca en los pies, y hacía pedazos a la estatua. Y ese era un reino que iba a establecerse después de esos 4 reinos que habían formado la estatua. El primer reino, pues no sé si ustedes saben, fue el de Babilonia. Luego el segundo fue el de los medos y los persas. Luego el tercer reino fue el de los griegos. Y el cuarto reino, que era el de los pies, representaba al reino de Roma. Y luego, estando ese reino de Roma, dice que en esa visión o en ese sueño, cae una roca a los pies de la estatua y se derrumba toda la estatua y se establece el quinto reino, que es el reino de Cristo, ¿verdad? Es la llegada de Cristo. Y precisamente el Imperio Romano estaba controlando ahí el mundo de aquel entonces, el mundo de Europa de aquel entonces y parte de Asia y África. Roma tenía el control, era el cuarto reino de esa visión. Y llega Jesús
Y es lo que cuando dice que llega el reino, se está refiriendo a esa visión o está refiriendo a haciendo alusión a esa llegada de esa roca que iba a desmenuzar los pies y se iba a caer la estatua que representaban los 4 reinos pasados. O sea que este quinto reino representaba el reino de Dios, el reino de Cristo, el reino de los cielos, que Jesús traía. Y entonces de eso está hablando, ¿verdad? El reino de los cielos se refiere a ese reino que también se vio en el libro de Daniel. Entonces, pasando al número 4, el versículo 4 dice, la ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. De pelo de camello. Algunos creen de que era la piel de un camello, ¿verdad? Era la piel de un camello que Juan usaba como vestimenta o para cubrirse, ¿verdad? Y luego dice también que llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Las langostas se cree que son lo que no se refiere a las langostas de mar, ¿verdad? Sino se refiere a unos insectos que en algunos países se acostumbra a comer, ¿verdad? Y entonces tal vez a nosotros nos dé asco, ¿verdad? Nos dé asco porque no estamos acostumbrados. Pero en muchos países, yo sé que allá en México también en algunos estados se come, como allá en Oaxaca, yo creo que comen eso, hermano Gil, ¿verdad? Se comen las langostas, se comen algunos animalitos, insectos, ¿verdad? Que le llaman chapulines, no sé. Algunos piensan que a eso se refiere, ¿verdad? Pero Sí. Un chapulín. el caso es de que para nosotros, como culturalmente no estamos acostumbrados, pues se nos hace tal vez como que algo asqueroso, ¿verdad? Pero no está, hay culturas que comen distintas cosas que nosotros no comemos y para ellos es totalmente normal. Y era proteína. Esos insectos tienen proteína, así que era como comerse unos tacos de carne asada, ¿verdad? Algo así. O sea que era diferente, pero eso no quiere decir que no se alimentaba. Sí se alimentaba, pero... Y entonces hace referencia a esto, ¿verdad? Si usted quiere tener una referencia de esto, este profeta se vestía así como se vestía el profeta Elías, ¿verdad? El profeta Elías. Y eso se encuentra ahí creo que, no, le voy a dar la cita después, creo que se encuentra en Primero de Reyes, o Segundo Libro de Reyes, capítulo 1, versículo 8. Ahí dice cómo se vestía Elías y exactamente cómo se vestía Juan, dando a entender que Juan estaba emulando o imitando o haciéndose o llevando el mismo rol que llevó Elías, ¿no? Para que la gente lo identificara. Él a propósito se puso de esa vestimenta y llevaba una vida bastante austera, o sea, muchos dicen que vivía ahí tal vez fuera de la ciudad, tal vez vivía en una choza o en una cueva, no hay exactitud, pero el caso es que él era un profeta que Dios estaba usando para hacerle ver al pueblo su pecado, para hacerle ver al pueblo que necesitaban enderezar su vida, enderezar su manera de vivir. Y aunque ellos conocían a Dios, pues no respetaban a Dios, no llevaban una vida de acuerdo al plan de Dios, ¿verdad? Entonces vemos eso. Pero en el versículo 5 dice que acudía a él, o sea, a Juan, dice la gente de Jerusalén. Y cuando dice la gente de Jerusalén, en Jerusalén vivía la gente acomodada, ¿verdad? La gente que podía comprarse una casa, la gente que tenía más recursos económicos. Entonces dice que acudía la gente de Jerusalén, luego dice de toda Judea. Judea era la región, los pueblos alrededor de la ciudad de Jerusalén. Eso era la región de Judea. Y toda la región del Jordán, o sea, todo lo que estaba cerca del río Jordán.
pueblos más pequeños, pero que también hasta ahí llegaba el mensaje del arrepentimiento. ¿Sí? O sea que era algo que la gente sí estaba escuchando, ese mensaje sí la gente estaba respondiendo, porque la gente estaba dando cuenta que sí necesitaba acercarse a Dios. El mensaje de Juan estaba haciendo eco o estaba siendo recibido por las personas de una manera buena, porque los estaba haciendo reconocer su condición. Y la gente sí quería buscar un cambio. Cuando vemos que dice que la gente acudía a él, eso quiere decir que estaba haciendo un buen trabajo. El mensaje estaba tocando sus mentes, sus conciencias, sus corazones, y la gente empezó a acudir a él. Y dice que versículo 6 dice cuando confesaban sus pecados, o sea, la gente que llegaba hasta Juan, él estaba ahí en el río Jordán, dice cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. O sea que la gente llegaba buscando una renovación. La gente se daba cuenta que su vida no estaba muy bien espiritualmente, y dice que confesaban sus pecados. O sea que este bautizo era como buscando una renovación espiritual, haciendo que haga tal vez una renovación de sus votos, de buscar a Dios y de enmendar su camino. Y Juan estaba teniendo éxito en esto, porque hacía conciencia en la gente. Y es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Juan empezó a llamar a la gente para que la gente empezara a reflexionar y empezaba a buscar enmendar su vida, ¿verdad? Sí, hermanos, esta parte es bastante importante, ¿verdad? Y yo quisiera hacer una pequeña reflexión. Quisiera abrir sus micrófonos un poco. Bueno, ya los que lo tienen abierto está bien, pero nada más quisiera hacer una reflexión para que ustedes piensen. Esto pasó hace 2000 años, y la pregunta es, ¿cómo hoy podemos ser una voz que clama o anuncia el reino de Dios hoy? ¿Será que la gente hoy necesita arrepentirse de algo? Amén, claro. ¿Ah? Por supuesto. Por supuesto. Bueno, pero ¿cómo podemos ser nosotros una voz? ¿Cómo podemos nosotros decirle a alguien, oye, ¿sabes qué? Necesitas arrepentirte. ¿Será algo fácil decirle a la gente que necesita arrepentirse? No, o sea, es difícil, pero por medio de la palabra de Dios, ellos tal vez lo van entendiendo, qué es lo bueno y qué es lo malo, o en qué están bien o en qué están mal. Sí. Por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Es una forma, ¿no? El asunto es ¿verdad? Que a veces nosotros pensamos de que el trabajo de anunciar, pues, o llamar a la gente al arrepentimiento, a veces tal vez pensamos que es nada más, pues vamos a esperar que se asoma algún profeta como Juan, ¿verdad? Y que nosotros y que si no aparece un profeta, pues nosotros pues no hacemos nada. El llamado es ese, ¿verdad? De que ¿cómo es que nosotros podemos participar en esto, verdad? Esta parte es para reflexionar. Sabemos que hay mucha gente que necesita conocer a Jesús, necesita hacer un cambio en su vida, pero ¿cómo es que nosotros podemos participar? Aquí vemos que Juan participó de una manera directa, ¿verdad? Aunque también se ganó algunos enemigos, ¿verdad? Pero Juan era un hombre bien directo, ¿verdad? Bien directo. Juan era una persona bastante que hablaba con autoridad de Dios, ¿verdad? Con la autoridad del Espíritu Santo. Y
el asunto es que pensemos, ¿cómo yo puedo ser una voz? ¿Cómo yo puedo preparar el camino para que la gente llegue a conocer a Jesús hoy? ¿Verdad? Sí, hermana Karina. Hermano, usted una vez nos dio el estudio acá en la iglesia, me parece que antes de la pandemia hablábamos de cómo Jesús fue amigo de pecadores. Ajá. Y usted nos decía cómo cuando nos invitan a un lugar, ¿verdad? Que no estamos acostumbrados a ir, por ejemplo, a una fiesta de un cumpleaños. Y muchas veces amigos podemos decir del vecindario, del trabajo, y usted nos decía qué vamos a hacer, ¿verdad? Porque tal vez no estamos acostumbrados a escuchar la misma música o el ambiente. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra reacción? Decirles, no, no está bien, no puedo ir, o ir, ¿verdad? Para pues hacernos los amigos. Entonces usted nos daba esas opciones. Y yo me quedé con eso, ¿verdad? De que tenemos que ser amigos de pecadores, porque, bueno, primeramente todos somos pecadores. Ajá. No llegarles así directamente como Juan, imagínenselo, cómo andaba vestido, lo que comía, pero sí, no decirles arrepiéntete, porque si no, el reino de los cielos se acerca, pero empezar una amistad, yo pienso que es la mejor forma y ya después así poco a poco, hablarles de la palabra. Pero primero empieza con un acercamiento, ¿verdad? Quebrar esas barreras, como usted nos decía, esas barreras que a veces nosotros pues podemos poner, ¿verdad? Porque decimos nosotros somos cristianos y ellos no. Y no debe de ser así, porque delante de Dios pues todos somos pecadores, ¿verdad? Entonces yo no sé, como que me inclino más por eso, por la amistad primeramente y poco a poco que lo vean a través de nuestro ejemplo y de nuestro testimonio. Sí, gracias, gracias. ¿Alguien más quiere opinar? Porque sí, tristemente a veces nosotros hemos puesto una barrera, ¿verdad? A veces nosotros ponemos una barrera para que decimos, no, tú eres un pecador y yo soy un santo y no podemos convivir, ¿verdad? Y cuando creemos que esa manera de pensar, pues no está muy sana, ¿verdad? El reino de Dios es un reino que recibe a todos, ¿verdad? Y eso es lo que Jesús va a ver, ¿verdad? Jesús va a contrastarse con la enseñanza que tenían, o los valores, no los valores, sino las prácticas que tenían los fariseos, los saduceos, que ellos pues se creían superiores a los otros, a la gente, y los llamaban pecadores, los llamaban gente que no conocía a Dios, en fin. Y Jesús pues traía otra manera el reino de Dios es totalmente diferente, ¿verdad? Y nosotros tal vez porque hemos hecho un sistema, ¿verdad? Un sistema religioso que a veces no ayuda, ¿verdad? No ayuda, sino que en vez de atraer a los pecadores, como que los asustamos, ¿verdad? Entonces, eso es bueno reflexionarlo. ¿Alguien más quiere comentar sobre cómo nosotros podemos ser una voz hoy? Bueno, otra manera que en una ocasión me tocó hacerlo, yo trabajé en un hospital. Ajá. Y entonces en la parte de lo que es la sala de espera, yo entregué unos folletitos a las personas que tenían familiares ingresados ahí, que es una situación cuando igual ellos miran a Dios de una manera de corazón realmente, ¿no? Por lo que están pasando. Y es algo que pues a mí me nació hacer y que de verdad que como una reflexión, ¿no? De que hay que buscar a Dios para tener esa tranquilidad, para tener esa paz y para tener esa fe. Entonces siento que igual esa es una manera también pues, de distribuirle unos folletos, invitarlos a la reflexión, a que deben estar pues, en comunión con Dios, buscar a Dios por medio de su palabra. Claro, claro. ¿Alguien más quiere comentar sobre cómo poder ser una voz hoy que... Ser más intencionales, brother, cuando más uno intencionales con sus vecinos, sus allegados, a tener un propósito ya en mente. Sí, claro que sí. Eso estamos viendo porque es bien importante, ¿verdad? De ver de que tal vez hoy no vamos a salir con la misma vestimenta de Juan, ¿verdad?
a la calle a gritarle a la gente que anda mal, ¿verdad? Que necesita arrepentirse, pero hay otras maneras en la cual nosotros podemos ser una voz, ¿verdad? Una voz para que las demás personas puedan ir conociendo a Cristo, conociendo a Dios, ¿verdad? Y lamentablemente, ¿verdad? Lamentablemente, nosotros heredamos de las denominaciones de donde hemos venido, ¿verdad? Conceptos que en realidad, pues, en vez de ayudar, pues no ayudan, ¿verdad? Sino que bloquean, ¿verdad? Y a veces nosotros tenemos bloqueada la mente, ¿verdad? Bloqueada la mente porque pensamos que regañando a la gente también, así la gente va a hacer caso, ¿no? Y no, hay que ser bastante sabio, ¿verdad? Y ser una voz que pueda ayudar a la gente a acercarse a Dios. Amén. Bueno, pues le damos la bienvenida a las personas que están llegando a la clase, ¿verdad? Vamos a seguir con el versículo que sigue, es el versículo 7. José Luis, Sí, tengo problemas con mi cámara, no la puedo hacer prender, pero pero sí me escucha. sí, si me permites hacer un comentario nada más. Claro que sí. Creo que es muy importante que hace un rato mencionaban hacerlo con intencionalidad, y eso es muy bonito, muy bueno. Una de las cosas que siempre debemos fijarnos, porque cuando Juan el Bautista venía diciendo voz de uno que clama en el desierto, él se apareció en el pueblo de Israel en aquel entonces, en una época de crisis. El pueblo estaba en crisis, ¿verdad? Y la crisis que estaban viviendo es que se sentían totalmente oprimidos, casi esclavizados por los romanos, ¿verdad? Y la gente estaba sufriendo mucho porque mataban a mucha gente a mansalva, o sea, los masacraban a muchos de ellos. Entonces, eso me da a entender a mí que hoy debemos también estar atentos para cuando la gente está pasando por crisis. El tiempo cuando una persona pasa por crisis es uno de los mejores tiempos para hablarles del evangelio. Siempre hay gente que está pasando por una crisis, ¿verdad? Sí. Y es el mejor tiempo cuando uno puede dar una mano de apoyo, y la gente a veces está más susceptible y más abierta a escuchar de un mensaje espiritual, ¿verdad? Sí, correcto. Cuando uno está bien, uno dice, no lo necesito. Pero cuando uno está en una situación muy difícil y pasa por una crisis, entonces subconscientemente lo primero que piensa es, bueno, si nada me ha funcionado, a lo mejor esto que me vas a decir me puede funcionar. Entonces, hay que aprovechar ese momento, ¿verdad? Claro que Eso sí. es lo que quería decir. Gracias. Hermanito José Luis. Sí. Se está conectando nuestra hermanita Vicky. Ella es de la congregación de nuestra hermana Onata, allá en la Ciudad de México, y está con nosotros. Ajá, qué bueno. Ahí está de azul. Buenas noches. Sí, hermanita, ¿cómo está? Saludos. Gracias, Hermana bien. María Higinia Galván. Sí, soy yo. Mucho gusto, bienvenida, ¿eh? Gracias. Mucho gusto. Y siéntase en confianza. No se Ok. sienta, aunque nos estamos conociendo, pero en Cristo somos familia, ¿verdad? Bueno, muchas Bien. gracias. Sí, así es. Bienvenida, hermana. Estamos aprendiendo Gracias. todos. Estamos viendo Gracias. lo importante que es que en cualquier tiempo siempre es bueno estar preparados para hacer un llamado a la gente para que vea que hay un reino, que hay un Dios que es rey, que es reina y que está Amén. dispuesto a recibirlo, ¿verdad? En su reino. Y que Amén. Dios está para bendecir y ayudar a la gente, ¿verdad? Fíjese Entonces, que vamos a pasar al versículo número 7 y vamos a ver disculpe, ¿qué cómo cita es? hay un cambio aquí en la escena. Mateo 3. Mateo Mateo 3. 3. Mateo 3, Ah, versículo 7. Ok, gracias. Dice, pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, o sea que les advirtió. O sea que Juan no se negó a bautizarlos, pero les hizo una advertencia.
porque estos eran religiosos. Los saduceos, la mayoría de ellos eran ricos, ¿verdad? Y tenían un corazón que amaban el dinero, ¿verdad? Eran bastante materialistas. Yo sé que ninguno de ustedes es materialista, gracias a Dios. Pero estos eran bastante materialistas, eran ricos, y eran ricos era por algo, ¿verdad? Y los fariseos también no eran, aunque podían ser de cualquier clase social o económica, pero la mayoría de ellos tenían la oportunidad de estudiar y eran personas bastante educadas, educadas académicamente me refiero, ¿verdad? Entonces eran personas no tan así del nivel popular, ¿verdad? Sino que eran algo estudiados, algo preparados. Entonces ellos ya tenían una religión establecida de la cual ellos participaban y se sentían orgullosos, ¿verdad? Entonces esta gente llega hasta donde está Juan, y cuando Juan los ve, les advirtió, dice, pero les dijo unas palabras bastante fuertes, ¿verdad? Yo no sé si lo hizo con el propósito de que reaccionaran, ¿verdad? No sé cómo se la habrán tomado ellos, porque en realidad Juan les habló con la verdad. Era directo y crudo, Juan. Entonces, y a mucha gente pues no le gusta que le digan las cosas así muy directas, ¿verdad? Y sobre todo si son algo fuertes. Y mire lo que Juan les dijo. Les dijo algo bien, bien fuerte. Le dijo, camada de víboras, les dijo. O sea que los recibió bien. No. O sea que les dijo, ustedes son unas serpientes, ¿verdad? O sea, ustedes son, decirle a alguien que es una víbora, ¿verdad? No es un halago, ¿verdad? O sea, le está queriendo decir, lo está identificando con el maligno, ¿ves? Lo está identificando con algo totalmente opuesto, ¿verdad? A lo puro, a lo santo. Y una vez Jesús dijo unas palabras que dijo, sed astutos como serpientes, dijo, sed mansos como palomas. Entonces, la característica de la serpiente es que es astuta, es lista, es o sea que se las busca, se las rebusca, ¿verdad? O sea que no fácil atrapas una serpiente, no fácil la engañas, ¿verdad? Y es muy lista para atrapar a su presa, ¿verdad? O sea que y aquí está queriendo Jesús, Juan le está diciendo que ellos son una camada de víboras, o sea que son maliciosos, ¿verdad? O sea que no son gente de confianza. De confiar. ¿Usted le confiaría a usted si en su casa hay unas víboras, usted se sentiría confiado ahí? No. La verdad que no. Entonces Juan le está diciendo de que ellos no son gente de confiar, son gente malosa, gente malvada. Aunque se miraban bien, bien vestidos y bien, parecían bien educados, pero había ese problema, ¿verdad? Entonces Juan les dice, camada de víboras. Y luego les hace una pregunta, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Les dice. Como diciendo, hay un castigo que viene y es para ustedes, le está diciendo. O sea que Dios va a castigar a esta nación y es para ustedes principalmente, por culpa de ustedes. ¿Y quién les ha dicho que ustedes se van a escapar del castigo de Dios? Porque el castigo lo iba a traer Dios y lo trajo más adelante. 40 años después vino un castigo que destruyeron toda Jerusalén. Pero aquí Juan les está diciendo, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? ¿Ustedes creen que con venirse a bautizar, si ustedes en realidad no se arrepienten sinceramente y dejan la vida que llevan, nada más se van a remojar, les digo. O sea, nada más se van a meter al agua, pero si ustedes no están dispuestos a cambiar, de nada va a servir que se metan al agua, ¿verdad? Es más que eso que le está queriendo decir. Y luego le dice el versículo 8, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. En otras palabras, que se vea que realmente
quieren cambiar, que lo demuestren con sus hechos, ¿verdad? Entonces estas palabras eran bien directas. Y luego dice el versículo 9, no piensen que podrán alegar, tenemos a Abraham por padre. Sí, porque los judíos, sobre todo los fariseos, ellos decían que ellos se sentían hijos de Dios, se sentían escogidos por Dios, primeramente por su raza, que porque eran descendientes de Abraham, al cual Dios llamó y le prometió que le iba a ser padre de mucha gente, y que ellos eran descendientes de ese Abraham, ¿verdad? Entonces, estamos viendo eso. Entonces, ellos pensaban que por ser descendientes de Abraham, pues automáticamente Dios los iba a bendecir y iban a estar, solo por el hecho de ser descendientes de Abraham y seguir los mandamientos de Moisés, ellos pensaban de que ya con eso era suficiente, ¿verdad? Era suficiente, pero en realidad lo que Juan está llamando es que ellos necesitan ser realmente creyentes, transformados, que su corazón y su espíritu necesitaba ser renovado de verdad, que la religión que ellos estaban teniendo y el modo de vida que ellos estaban teniendo no era nada agradable a los ojos de Dios, porque nada más era una religión por fuera, era una religión de apariencia externa, ¿verdad? Y Juan lo sabía, y Jesús también lo sabía, porque más adelante en el capítulo 23 de Mateo, Jesús les va a decir sus verdades, ¿verdad? En el capítulo 23, que más adelante lo vamos a ver, Jesús igual les dice lo mismo, camada de víboras. Y Jesús les menciona varias cosas que ellos practicaban, cómo vivían su religión, ¿verdad? Entonces, Juan les está advirtiendo de que el solo hecho de meterse al agua no garantizaba que ellos se estaban arrepintiendo de verdad, ni que realmente iban a agradar a Dios, porque ellos nada más lo iban a hacer como algo externo, como para que la gente viera que ellos tenían un corazón también, que Dios los estaba llamando y que ellos querían hacer cambios, pero que en realidad era bien falso. Todo era falso, ¿verdad? O sea, no era sincero. Entonces, por eso dice el verso 9, no piensen que podrán alegar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras, dice, Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Desde luego que Juan está usando una manera de hablar poética, no es que las piedras se vayan a convertir en seres humanos y que fueran a tener fe. Lo que está diciendo de que Dios es capaz de transformar lo más duro, ¿verdad? Lo más duro, la piedra es un material muy duro. Una vez allá en Jeremías, el profeta Jeremías dijo que el pueblo de Israel tenía un corazón de piedra. No sé si se recuerdan. Jeremías 31. Les dijo, Dios les va a quitar ese corazón de piedra y les va a dar un corazón de carne, sea un corazón que realmente Dios lo pueda transformar. Un corazón sensible, eso quiere decir, sensible a la palabra de Dios, sensible a la voluntad de Dios. O sea, de que hay gente que conoce la palabra de Dios, pero su corazón no se lo ha entregado a Dios. Sigue viviendo con su ego muy alto, con su orgullo muy alto. Entonces no puede, o no se deja, ¿verdad? No se deja que Dios lo vaya moldeando. Entonces, por eso Juan les dice que Dios es capaz de aún a las piedras hacer de ellos hijos. Cuando dice hijos, quiere decir que reflejen su carácter. Un hijo es una persona que refleja lo que ha aprendido en la casa de sus padres. Y en este caso, hijos de Dios son aquellos que han aprendido del carácter de Dios, ¿verdad?
y lo demuestran con hechos. Sí, y luego dice el verso 10, el hacha es una herramienta con la que se cortan los árboles. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Lo que Juan está diciendo es que él está usando una ilustración. Un árbol que no da fruto, para lo único que sirve para hacer leña. ¿Verdad? Un árbol que da fruto, pues no lo vas a cortar. Pero un árbol que está ahí nomás ahí ocupando un espacio y no da fruto, pues sí va a servir para algo, para hacer leña, ¿verdad? Entonces, es para lo único que va a servir. Entonces, es lo que está queriendo decir. Está usando una ilustración. Está hablando de la vida de ellos. Si ustedes no dan frutos que agraden a Dios, ustedes no sirven para nada. Bueno. Y luego dice el versículo 11. Yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan. El bautismo que estaba ofreciendo Juan era un bautismo de renovación, donde la gente quería enmendar su vida, quería como cerrar un capítulo y comenzar un capítulo nuevo. Entonces de ahí ellos iban a buscar agradar a Dios, los textos, obedeciendo la palabra. Entonces llevando una vida de realmente obedeciendo los principios y los valores que Dios enseña, ¿verdad? Dice, yo los bautizo con agua, dice, para que se arrepientan. Sí, como diciendo, como que Juan le está diciendo a aquellos fariseos, yo los puedo bautizar. Dice, no hay problema. Ustedes se arrepienten, bienvenidos, ¿verdad? Bienvenidos. Pero el que viene después de mí, dice, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, dice. O sea, en otras palabras, él realmente puede hacer un cambio y va a hacer un cambio, dice. En lo interior. Y luego dice, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias, como diciendo, yo al lado de este que viene después de mí, no soy nadie prácticamente, no más soy un siervo, ¿verdad? Él sí es poderoso, realmente poderoso, dice. Sí, como diciendo, yo en realidad, yo nada más hago el trabajo de bautizarlos, pero no los puedo transformar. Es como el pastor, hermanos. El pastor le puede dar la palabra, pero no puede cambiarle el corazón a ningún hermano, ninguna hermana. Eso nada más lo puede hacer alguien. Alguien más poderoso, ¿verdad? Que es el Señor. Sí, entonces luego dice, él, hablando de este que venía después, el poderoso, él los bautizará, dice, con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Verdad? Y con fuego. Sí, el fuego, hermanos, es una ilustración que da a entender purificación. El fuego es un símbolo de la purificación. El fuego quema el microbio, quema lo que está malo, ¿verdad? El fuego sirve para limpiar o para sanar, en el sentido de que mata el microbio, ¿verdad? Ustedes saben que el fuego mata los microbios que están en la carne, cuando la cocinan, cuando se asa la carne. Luego el fuego sirve para matar todo tipo de bacterias, ¿verdad? Y es una ilustración de que el fuego purifica, ¿verdad? Y es por eso que menciona eso. Él los bautizará con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, no sé quién está ahí lavando los trastes, ¿verdad? Pero hasta aquí se oye, ¿verdad? Nada más que cierren su micrófono, por favor. No, el micrófono está cerrado. Ajá. Hermano Ángel y iPhone, tienen el micrófono abierto, por favor. Está bien. Nada más, no sé quién sea, ¿verdad? Pero si hay ruido, nada más cierran su micrófono. Cuando vayan a hablar, lo abren. Entonces estamos diciendo de que el Espíritu Santo
Era algo con lo cual este rey que venía, iba a bautizar o iba a introducir, porque la palabra bautizar quiere decir introducir. Bautizar quiere decir introducir dentro del agua o dentro de un líquido, ¿verdad? Y en este caso el bautismo es introducir dentro de algo, ¿verdad? Y en este caso, Jesús introduce en su reino a los que realmente van a ser creyentes, ¿verdad? Aquí está hablando de ser introducidos, ser bautizados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Van a ser, como se dice, van a recibir esta oportunidad, que es una oportunidad que nada más se puede obtener en el reino de Dios, ¿verdad? En el reino de Dios. Hay religiones, hermano, hay religiones que tienen un sinnúmero de reglas, ¿verdad? Y la gente sigue las reglas, pero su corazón sigue igual, ¿verdad? O sea, que hacen las cosas porque lo dice o lo leen, pero no porque les nazca del corazón o que su corazón ya esté transformado, ¿verdad? Y en el caso del cristianismo, del verdadero cristianismo, Dios trabaja transformando el corazón, cambiando los deseos del corazón, donde el Espíritu Santo nos va mostrando o nos va cambiando para que nuestro corazón ya no desee las cosas que no son buenas, ¿verdad? Y sí desee las cosas que son buenas y que agradan a Dios. Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? Y luego dice el versículo 12, esto que estamos leyendo, hermanos, esto que estamos leyendo desde el versículo 10 al 12, es algo que en la Biblia se le conoce como paralelismo. O sea, que dice una cosa, luego dice otra, y en el siguiente versículo lo repite, ¿verdad? Lo repite. O sea, lo dice con otras palabras. Pero eso se le llama paralelismo, ¿verdad? O sea que paralelos porque son dos, es una idea que la repite y es como dos líneas paralelas, ¿verdad? Por eso se llama paralelismo. Por ejemplo, en el versículo 10 habla de fuego, de un bautismo. Perdón, el versículo 10 habla de fuego, el versículo 11 habla de bautismo. Y luego vuelve a decir bautismo y fuego, ¿verdad? O sea que está repitiendo la misma idea, pero con otras palabras. El versículo 12 dice, tiene un rastrillo en la mano. ¿Sí saben qué es un rastrillo? En el campo se usaba para, cuando se cortaba el trigo, la hierba, o sea, el tallo del trigo, se cortaba por abajo y luego se iba jalando a un lugar donde no hubiera hierba y ahí luego se hacía una separación. Entonces se desgranaba, se agarraba el grano, se sacaba el grano de la espiga y luego el resto era paja y la paja la usaban para otra cosa, la usaban para quemar, para prender la lumbre, porque en aquella época con eso se prendía la lumbre. No había estufas de gas como ahora. Entonces, para eso servía la hierba, para prender el fuego, la hierba seca. Con eso rápido prendían el fuego. Y el grano, pues lo usaban para alimento, ¿verdad? Dice así el versículo, tiene el rastrillo en la mano y limpiará su era, la era del terreno. Eso quiere decir, el pedazo de terreno donde se sembraba, eso se llama, es la era. Recogiendo el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego. Otra vez la palabra fuego, que nunca se apagará. Dando a entender lo mismo que dijo en la idea primera. En la primera idea dice que el árbol que no da fruto se corta y esa leña sirve para el fuego. Y aquí usa otra ilustración de que el trigo, el grano se recoge sirve para alimentarse, para hacer la harina y luego el pan. Y la paja sirve para prender el fuego, ¿verdad? En la casa para cocinar.
Así que, y luego dice, un fuego que nunca se apagará. A veces nosotros cuando leemos la Biblia, hermanos, necesitamos entender cómo ellos hablaban en esa época, en su cultura. Cuando dice que nunca se apagará, eso no quiere decir que día y noche va a estar prendido. Van a pasar los años y nunca se va a apagar. No, no a eso se refiere. Simplemente quiere decir, y esto es definitivo. No tiene, una vez que se quema ya no se puede recobrar. Eso quiere decir. Así que cuando ustedes vean esas palabras en la Biblia, no van a pensar que, pues va a estar prendido por años y nunca se va a apagar. No, no a eso se refiere. Quiere decir que es una acción definitiva. Que una vez que se queme la paja, ahí terminó. O sea, no tiene retorno. Ya no se puede volver a crear la paja. Yo sé que para nuestra mente occidental, pues, hablar en esos términos choca, ¿verdad? Nos cuesta aceptarlo, nos cuesta creerlo. Pero eso quiere decir que es una actitud. Una vez que usted corta un árbol y quema la leña, ¿se puede volver a salir el árbol? No. Y una vez que usted quema la paja, ya, ahí se terminó. Pero cuando dice que nunca se apagará, quiere decir, no está hablando de algo físico, ¿verdad? Está hablando de un concepto que ya no tiene retorno y que ya es permanente. Es algo que ya pasó y ya pasó. O sea, ahí se acaba, ¿verdad? O sea que nunca se apagará. Y en la Biblia va a encontrar varias cosas que así dice, ¿verdad? Y la gente, pues, que no sabe, pues dice, pues esto va a estar ardiendo. Y si así fuera, hermanos, si nosotros fuéramos a Jerusalén hoy, ahí no hay fuego que está prendido, que está quemando hasta el día de hoy. O sea, fue algo que se dijo de cierta manera para entender que es definitivo algo, ¿verdad? Así que esa es una de las cosas bien importantes cuando uno estudia la Biblia, porque uno la estudia con su mente occidental, ¿verdad? Como nosotros nos enseñan a leer las cosas. Primeramente, no es algo literal, nada más son ejemplos que se dan para entender una idea, ¿verdad? Y la idea es de que Jesús, Juan está usando estas ilustraciones como diciendo, ya trayéndolo a lo espiritual, ¿verdad? Si tú no te arrepientes de verdad, pues tú nunca vas a hacer algo productivo en el reino de Dios. Está hablando del reino de Dios. Siempre vas a hacer como algo que va a servir para algo que tú no quisieras terminar así, ¿verdad? Y por eso pone el ejemplo que si usted fuera un árbol, ¿le gustaría terminar quemado? No, ¿verdad? A usted le gustaría estar siempre dando fruto, ¿verdad? Y ser un árbol sano, floreciente, ¿verdad? Esa es la idea, ¿verdad? En el reino de Dios lo mismo. Si tú no te arrepientes verdaderamente y buscas dar un fruto que agrade a Dios, ¿verdad? Tu vida no va a ser bendecida como en lo espiritual. Puedas tener mucho dinero y puedas divertirte mucho, pero tu vida va a terminar, un día se va a terminar y ahí terminó todo. Pero usted es una persona que realmente se arrepintió y buscó el reino de Dios y agradó a Dios en su vida, ¿verdad? Aunque usted fuera pobre, usted va a recibir una bendición porque va a ser apreciado por Dios. Así como se aprecia un fruto, Dios va a apreciar su vida y usted va a estar en el reino de Dios para siempre. ¿Sí entendemos eso? Es simplemente eso quiere decir. Que si tú en realidad no entras al reino de Dios con sinceridad de agradar a Dios, tu vida un día se va a terminar y ahí terminó. Ya no puede regresar. Ya no puede volver. Pasamos al siguiente versículo. Bautismo de Jesús. Ahora vamos a ver el contraste, hermanos. Primero llegaron los pecadores normales, podríamos decir. La gente arrepentida, la gente común. Luego llegan los fariseos y los saduceos. Y luego, como tercer acto, llega Jesús mismo. Qué diferencia, ¿no? Qué diferencia.
Es lo que trata de mostrar Mateo, la diferencia, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver algo bonito. Dice el versículo 13, un día Jesús fue a Galilea, fue de Galilea, dice, al Jordán, para que Juan lo bautizara. O sea, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Jesús tenía algo de qué arrepentirse? ¿Qué piensan ustedes? No, ¿verdad? Jesús era una persona que, primeramente, pues la Biblia dice que él nunca pecó, ¿verdad? Entonces él no tenía nada de qué arrepentirse personalmente, ¿verdad? Personalmente. Pero dice, versículo 14, pero Juan trató de disuadirlo o de que cambiara de idea, como diciendo, pues, ¿qué? Tú no tienes nada. Juan sabía de que Jesús no era una persona, podríamos decir, que andaba en malos pasos o tampoco era un religioso falso, ¿verdad? Juan de alguna manera sabía que Jesús no era así. Y luego dice, pero Juan trató de disuadirlo. Y mire lo que Juan dice, yo soy el que necesita ser bautizado por ti. Y tú vienes a mí, le dice. O sea, objetó. O sea que no, como diciendo, no puede ser posible de que yo te bautice a ti, cuando el que realmente necesita perdón de sus pecados soy yo, dice Juan. Yo reconozco que soy un pecador y yo necesito que tú me bautices a mí. Pero Jesús, hermanos, le dice algo bien hermoso. Dejémoslo así por ahora, le dijo. Pues nos conviene cumplir con lo que es justo, dice, le contestó Jesús. En otras versiones dice, nos conviene cumplir con toda justicia. Esta palabra es bien importante en la Biblia, la palabra justicia. En el Antiguo Testamento, todo aquel que quería ser justo necesitaba obedecer a Dios, seguir los mandamientos de Dios. O sea, aquella persona que se portaba bien siguiendo los mandamientos de Dios, porque hay personas que dicen que se portan bien, ¿verdad? Pero siguen su propia ley muy personal, su propia idea. Dice, yo no le hago mal a nadie. No ese tipo de justicia se refiere, sino a la justicia o a los mandamientos que Dios ya estableció como algo que es justo y correcto. Y está escrito en la Biblia. Pero en este caso, hermanos, Jesús no solo va a cumplir con lo que Dios ha escrito en la Biblia, sino que Jesús se va a convertir, fíjense, en la justicia en persona. Fíjense. Todo lo que estaba escrito que es justo en la Biblia iba a dejar de estar escrito como algo que Dios dijo, iba a pasar a ser algo que es en la realidad, en la persona de Jesús. Jesús iba a convertir en la justicia andando, en la persona justa. Jesús está haciendo nuestra justicia. Jesús está yendo a hacer lo que cualquier persona debería hacer y que no podía hacer a la vez, porque nadie ha podido ser justo perfectamente cumpliendo todos los mandamientos de Dios. Entonces, tal vez usted ha leído una parte en Romanos que dice, donde el mismo Dios dice, ¿verdad? No hay justo ni aún uno, hablando humanamente. Pero la Biblia también dice que Jesús es el justo, dando a entender que Él es el único que ha podido cumplir con toda la justicia de Dios. Y al cumplir con toda la justicia de Dios, Él se convierte en la justicia misma. En otras palabras, todo el que no es igual a Jesús es injusto. Por eso dice que no hay justo ni aún uno. Porque Jesús se convirtió en la justicia en persona.
Entonces eso es bien importante entenderlo. Juan todavía no lo entendía. Entonces, pero Jesús le dice, tranquilo, le dice, no hay problema, tú bautízame, porque yo voy a cumplir todo lo que la ley, los mandamientos de Dios demandan, yo lo voy a cumplir y me voy a convertir en la justicia. Para que después de esa justicia, Él nos la conceda a nosotros en el reino de Dios, ¿verdad? Al convertirnos a creer en Jesús, Él toma nuestros pecados y Él hace el intercambio, nos da su justicia, la justicia perfecta. Nos vestimos de Cristo, ¿verdad? Pero hasta ahí todavía Juan no se ha dado cuenta del tamaño de lo que está pasando, ¿verdad? Entonces dice, yo soy el que necesita, verso 14, pero Juan lo trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí, objetó. Verso 15, dejémoslo así por ahora, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, dice Jesús. Jesús no solamente vino a cumplir lo que es justo porque lo tenía que cumplir, ¿verdad? Porque tenía que obedecer, no. Él está haciendo todo para convertirse en la justicia personal, en persona. Entonces luego dice, entonces Juan consintió, o sea, dijo, ok, lo que tú digas, si tú dices que eso es justo, lo que vas a hacer es lo correcto, hagámoslo, dijo. Yo no te voy a decir nada. Tú sabes, como diciendo, tú sabes más que yo. Vamos a hacer como tú dices. Entonces Juan consintió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. O sea, salió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él, hablando de Jesús, vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Aquí estamos viendo, hermanos, vamos a ver la Trinidad actuando o interactuando. El Hijo está siendo bautizado, Dios el Hijo está siendo bautizado, el Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo está bajando, pero como es espíritu, para que se note que está ahí presente, toma forma de una paloma, para que se pueda notar. Si es espíritu, no se va a ver, ¿verdad? Entonces se toma la forma de paloma para que se haga visible y la gente y se pueda notar, ¿verdad? Y vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Fíjense que aquí está marcando de alguna manera que el rey está recibiendo la unción, podríamos decir. A los reyes se les ungía, ¿verdad? Se les ungía y cuando ya iban a ser nombrados reyes con aceite, que era un símbolo. Pero aquí no es un símbolo. Aquí es la presencia del Espíritu Santo. Y Mateo lo está diciendo. Que está siendo reconocido como el rey. Aunque no se menciona la palabra rey, pero con la conexión que estamos viendo acá, se está confirmando. Y luego el verso 17 dice, y una voz del cielo decía, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. Bueno, aquí estamos viendo, hermano, la presentación del rey que está siendo, podríamos decir, calificado con la misma voz de Dios que está diciendo, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él, como dándole un reconocimiento de que él es el hijo de Dios, y que está autorizado para continuar continuar con su trabajo de establecer el reino de los cielos, el reino de Dios
que a continuación va a seguir en los siguientes capítulos, ¿verdad? Así que hoy estamos viendo eso, ¿verdad? Sí, podemos ver esto de que Dios quiere, bueno, Dios quería que todo israelita fuera justo, por eso le dejó sus mandamientos, que piense agradar a Dios y lo obedezca. Jesús está representando a cada israelita, hijo de Abraham, y a cada ser humano también. Jesús está cumpliendo y llevando a cabo, y llevando a cada hombre y mujer, desde luego, al acercamiento a Dios, a un cambio de vida. Cuando Jesús está haciendo esto, está acercando a la humanidad a Dios. Ustedes tal vez han escuchado un pasaje que dice que nosotros estamos en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva creación es. Cristo ha tomado sobre sí la responsabilidad de llevar a la humanidad, de representar a la humanidad ante el Padre, de tomar nuestro lugar, Nosotros como pecadores nunca íbamos a poder cumplir todo lo que Dios pide en su ley, por decirlo de alguna manera. Entonces Jesús toma nuestro lugar, es nuestro sustituto. Y Él está haciendo todo esto en nombre de toda la humanidad. Él está cargando con todos. Con toda la humanidad. Y también Él va a ser perfecto porque esa justicia después va a ser el regalo de Dios para la humanidad, para los pecadores, para que nosotros seamos justos, para que seamos justificados. Porque vamos a ser justificados porque vamos a recibir una justicia. Una vida obediente, eso quiere decir la justicia, una vida obediente que nosotros no podíamos llevar por nosotros mismos ni realizar por nosotros mismos, pero Jesús la está realizando para que luego ese sea un regalo para nosotros a través de la fe. ¿Está entendiendo eso? ¿Sí lo está comprendiendo? Así que Sí. tal vez Sí, para pastor. usted esto, diga, ¿y esto cómo está? ¿Cómo es que yo soy justo? Porque a veces nosotros pensamos que nosotros vamos a ser justos tratando de obedecer y si nosotros pensamos que nuestra obediencia es la que nos va a llevar a la vida eterna, pues nunca vamos a llegar, porque nunca vamos a poder ser perfectos. Pero la obediencia de Cristo es perfecta. Y como estamos en Él, en Cristo, recibimos todo las bendiciones que están en Cristo. Y una de ellas es la justicia. Cristo es la justicia de Dios. Se convirtió en la justicia de Dios en persona. Entonces nosotros cuando somos justificados por la fe, cuando más adelante Pablo lo explica, ¿verdad? Nosotros recibimos esa justicia. Y ya pues, esto no quiere decir que pues ya recibí la justicia de Dios, ahora me voy a dedicar a pecar. No a eso se refiere, sino que ahora has recibido la justicia de Dios y el Espíritu Santo también, para que tú puedas llevar una vida que honre a tu Señor, que honre a Dios, ¿verdad? Pero no es nuestra justicia la que nos va a llevar a la vida eterna, ¿verdad? Es la justicia de Cristo, la justicia de Dios, que es imputada, puesta a nuestra cuenta, ¿verdad? Desde luego, como hijos de Dios, pues nos vamos a aportar como hijos de Dios, vamos a vivir honrando a Dios, ¿verdad? Pero eso es bien importante entenderlo, ¿verdad? Porque vamos a ver de que para poder recibir esa justicia de Cristo, pues necesitamos también creer, tener una fe, pero es una fe obediente, una fe que es transformada, donde permitimos que Dios nos vaya transformando. Y como dice Pablo, hasta que lleguemos a la plenitud de una persona perfecta. Cuando dice perfecta, quiere decir madura, que podamos llevar una vida que realmente agrade a Dios, ¿verdad? No perfecta de que nunca se va a equivocar. No a eso se refiere. Sino una vida madura, equilibrada, balanceada, donde agradar a Dios va a ser nuestra prioridad, ¿verdad?
va a ser nuestra prioridad. Nosotros nunca vamos a poder ser como Cristo en el sentido de ser perfectos. Precisamente por eso Él vino, para que Él lo hiciera por nosotros. Entonces, estamos viendo esto, que fue la voz del Espíritu Santo y la voz. Ahí vemos las tres personas, el Hijo recibiendo a la paloma como el Espíritu Santo, y también la voz del Padre que autentificando al Hijo, ¿verdad? Entonces, lo que está queriendo decir Mateo es de que ese reino tiene un rey al cual tiene la aprobación de Dios, ¿verdad? Y que Él ha llegado a establecer ese reino. Y más adelante vamos a ver cómo Él empieza a conquistar, a vencer todo lo que es contrario al reino de Dios, ¿verdad? Y el capítulo que sigue, el capítulo 4, vamos a ver cómo es que Él vence la tentación, ¿verdad? Luego en el capítulo 5, Él empieza, en el capítulo 4 vence la tentación, empieza a predicar, y luego empieza a llamar a sus discípulos, y empieza a sanar enfermos, en fin, empieza a vencer todo lo que se le va poniendo en oposición en oposición a su reino. Él lo va conquistando. Él va mostrando su poder, va mostrando su sabiduría, va mostrando su amor, su misericordia. Entonces está trayendo el reino a la vida de las personas. Y luego en el capítulo 5 vamos a ver la promulgación de la ley del reino. Entonces, es el capítulo 5, el capítulo 8, lo que se conoce como el Sermón del Monte. Eso lo vamos a ver también. Y eso es bien importante, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en las siguientes clases. Vamos a hacer una pequeña reflexión antes de terminar. Juan llama a la gente al arrepentimiento. Y no sé, cuando usted se bautizó, si usted es bautizado, usted tal vez un día se bautizó y tal vez usted tenía el deseo de agradar a Dios. Tenía el deseo de agradar a Dios con su vida. Y tal vez usted ha tenido algunos altibajos en su vida, ¿verdad? Si yo les preguntara, ¿quién ha obedecido perfectamente a Dios? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Hay alguno que diga, no, pues yo casi? Yo pues estoy viendo cómo le hago, ¿verdad? Pero, sí, hermano, si nosotros basamos nuestra justicia, o sea, nuestra esperanza en lo que nosotros estamos haciendo, pues nunca vamos a estar satisfechos, ¿verdad? Porque sabemos que no podemos cumplir con todo en ese sentido. Pero sabemos, si nosotros conocemos el evangelio tal como es, y es la buena nueva de que alguien tomó nuestro lugar y él obedeció perfectamente a Dios en nuestro lugar, pues ya la cosa como que nos da más tranquilidad, ¿no? Como que eso nos da paz, ¿verdad? Como que nos da paz. Pero lo que sí es necesario es que nosotros seamos sinceros con Dios, ¿verdad? Y que si nosotros fallamos en algo, que siempre estemos dispuestos a enmendarlo, que estemos a no quedarnos así, sino buscar siempre una nueva oportunidad. Más adelante, ¿verdad? En otros pasajes de la Biblia dice que si nosotros pecamos, primera de Juan, dice, si nosotros pecamos, y cuando habla de que si pecamos, no está hablando de que seamos personas que vivimos sin freno, ¿verdad? Sino que si en nuestra vida llegamos a cometer algún error o fallamos en algo, dice que lo reconozcamos, que lo confesemos. Y Dios es fiel, ¿y qué dice? Y justo. Y Él nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. O sea que la maldad todavía sigue en nosotros, que está algo controlada y algo dominada por la presencia de Dios en nuestra vida, pero todavía está ahí, ¿verdad?
como alguien dijo, ¿verdad? Cuando me tratan bien, dijo, no hay problema, dice, pero si me tratan mal, me van a conocer. Dijo. Entonces, como diciendo, va a salir la persona que está ahí, la maldad que está escondida ahí, como que se va a despertar. Pero, ¿qué tan importante es que nosotros podamos siempre estar conscientes de que en el reino de Dios tenemos la justicia de Dios de nuestra parte? Porque el reino de Dios habla de la justicia de Dios. Usted y yo hemos recibido la justicia de Dios, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Y en base a esa justicia, nosotros vamos a llevar una vida que agrade a Dios, ¿verdad? Tenemos que tener esa conciencia de que yo quiero agradar a Dios. Yo sé que no voy a poderlo hacer 100%, pero yo voy a procurar que en mi vida dar un buen fruto para Dios. Acuérdense que el mensaje del arrepentimiento es dar fruto. Y nada más se puede dar fruto con el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar a hacer un árbol que va a terminar dando fruto y no que va a terminar como leña en el fuego, ¿verdad? Así que no sé si alguien quiera comentar sobre esta reflexión sobre nuestra vida espiritual, ¿verdad? Para cerrar la clase, ya llevamos 1:30 casi, 1:25. No sé si alguien quiere comentar. ¿Qué le pareció eso de que Jesús le dijo a Juan, hay que cumplir con toda justicia? Nadie tiene nada que decir. Pues yo creo que pues lo que había comentado anteriormente, lo importante para poder mantenernos, sobre todo en este mundo, es muy difícil por todo lo que nos rodea. Entonces lo único que debemos hacer es no apartarnos nosotros de la palabra de Dios para no caer en las cosas del mundo. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Estar más que nada en comunión con Él para poder estar lo más que podamos bien espiritualmente. ¿Y qué es estar bien espiritualmente para ti? Estar espiritualmente bien es estar alimentándonos de la palabra de Dios. Eso es lo importante, porque eso es lo que nos hace ver las cosas de otra manera, pensar de otra manera, estar en las cosas de Dios. Ok. Eso es lo que yo pienso. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere comentar? Hermano, yo nada más 2 cosas. La primera, me llama mucho la atención que Mateo se brinca toda la niñez de Jesús. En el capítulo 2, si no mal recuerdo, hablábamos de los sabios, ¿verdad? Cómo llegaron a darle regalos. Ajá. Y ya de ahí dice que él se fue a Egipto, ¿verdad? Porque estaban matando a todos los niños y dice, me parece que no seas, ¿verdad? Dice, llamé de Egipto a mi hijo, algo así. Y ya después no habla nada de la niñez de Jesús, no lo presenta hasta ya cuando lo está bautizando, ¿no? Como a los 30 más o menos. Entonces todo es eso, pues en otros evangelios sí nos da un poquito más de información, pero no es muy importante, ¿verdad, hermano? No, lo que pasa que Mateo tiene su enfoque. Mateo va a presentar a un rey, ¿verdad? Okay. Entonces, y cómo él conquista, cómo él establece el reino. Mientras que Lucas tiene otro enfoque. Ya. Presenta al Jesús más humano, al Jesús más compasivo. Y habla de los niños, de la niñez, de las mujeres. Okay. Es otro enfoque, ¿verdad? Entonces, es bien importante ver el enfoque de cada evangelio. Okay. No es que no sea importante, él ya mostró que sí es descendiente tiene derecho al trono. Y aunque Lucas lo va a presentar como un hombre, el hombre perfecto, y el hombre perfecto
es aquel que se preocupa por los niños, por las mujeres, por los desvalidos, por los Más humano. necesitados. Como el lado más humano. Ajá, entonces ese es el enfoque de Lucas. Ok. Por ejemplo, Mateo no habla ni de nada de eso. ¿Por qué? Porque Marcos lo va a presentar como un siervo, como un esclavo. Y un esclavo, ¿a quién le importa la genealogía de un esclavo? Wow. A nadie, ¿verdad? O sea, no es parte de su enfoque, ¿verdad? Pero sí lo presenta como el que es un siervo que está ahí sirviendo y así, siendo útil para otros, ¿verdad? Entonces el enfoque de Marcos es el Jesús siendo útil para otros, Amén. sirviendo, obedeciendo. Y Lucas lo presenta como el hombre bueno, Bueno, perfecto. el hombre perfecto, el hombre bueno, el hombre que tiene cariño, le interesan los niños, las mujeres embarazadas, le interesan las mujeres. Es el evangelio que más habla de las mujeres. Ya. Entonces tiene otro enfoque, ¿verdad? Claro. Y Juan lo presenta como el Dios encarnado, ¿verdad? Entonces cada evangelio tiene su enfoque y por eso estamos viendo que aquí es el reino. Amén. Y nosotros vamos a ser parte de somos parte de ese reino. Amén, amén. Y gozamos de esa justicia del Amén. reino. Amén. Y la otra cosa es que me gusta mucho lo que estamos haciendo de ir por capítulo, porque nos recuerda, es como que también nos estamos desempolvando, ¿no? Y sobre la comida espiritual, a veces comemos palabra, pero no la compartimos, ¿verdad? Como que nos llenamos de la palabra, pero no solamente llenarnos, sino llevarla, ¿no? Y a alguien que no conozca, darle ese conocimiento que estamos adquiriendo aquí. Sí, todo va a ser Gracias. el conocimiento que vamos adquiriendo nos va a ayudar pero hay que verlo todo como un paquete, ¿verdad? No es cosas individuales. Todo lo que vamos aprendiendo es parte de nuestra formación, de nuestro conocimiento. Vamos entendiendo una cosa en Mateo, otra cosa en Marcos, otra en Lucas, Juan. Y así vamos viendo Hechos, las cartas, todo eso. Es un todo, ¿verdad? Que nos va a ayudar a ser mejores cristianos, ¿verdad? Entonces, ese es el propósito. Entonces, podemos ver esto. Así que vamos a ir viendo de que la justicia, vamos a ver la justicia de Dios, cómo es que se convierte en una persona, la persona de Jesús. Estamos viendo también cómo es que nosotros vivimos en el reino de Dios siendo justos, pero no por nuestra propia justicia, ¿verdad? Sino por la justicia de Él, ¿verdad? La justicia que es Él. Y Él, sí, Benjamín. Y gracias por la clase. Nada más tenía un comentario breve. Me llamó la atención el hecho de que la hermana preguntara sobre la niñez de Jesús, ¿verdad? ¿Por qué en Mateo no aparece? Y es una cosa que es interesante y bien importante notar que a veces nosotros quizás tenemos esa curiosidad de saber qué es lo que pasó durante esos años. Pero una cosa importante que hay que notar es cuál es la audiencia a la que se le envía a cada uno de los evangelios, ¿verdad? Y en este caso, el evangelio de Mateo fue escrito para una audiencia judía. Entonces, en una audiencia judía, lo que importa, sobre todo en la cultura, ¿verdad? No importa cómo es que el niño creció. Un ejemplo, si ustedes leen todos los hijos de los reyes de Israel, como por ejemplo los hijos de David, lo podemos leer en el Antiguo Testamento. Solo hay dos cosas que aparecen para los que llegan a tomar posesión del reino. Primero se dice quién fue su madre, ¿verdad? ¿Cómo fue que nació? O sea, se da una breve descripción de su nacimiento. Primero para probar si son herederos legítimos al trono, ¿verdad? O sea que es hijo de David en verdad, es lo que quieren probar, ¿no? Y segundo, es a la hora de su coronación. ¿Cómo fue que se corona al rey, verdad? O sea, se da una breve historia de su coronación, pero entre su nacimiento y su coronación no se dice nada, no se cuenta la historia de cada uno de sus hijos, por ejemplo. Entonces,
porque eso no es importante. Entonces, lo único que es importante es la legitimidad de su nacimiento y la legitimidad de su coronación. Entonces, el evangelio, no solamente Mateo, sino cualquiera de los 4 evangelios, es un género de literatura que así se llama. No es una biografía. Entonces, nosotros quizás hoy día pensamos en términos de biografía, y como pensamos en esos términos, que es algo occidental, pensamos de que, pues si es su biografía, debería de decir algo de su niñez, ¿verdad? Debería de contar todo desde que nace hasta que muere, con detalles, pero no, porque el evangelio no es una biografía, sino que es un tipo de literatura muy diferente. De hecho, por ejemplo, el Evangelio de Marcos, como mencionó José Luis, el Evangelio de Marcos no dice nada de su nacimiento. Empieza desde el momento en que ya está adulto, ¿verdad? Entonces, tiene un aspecto muy, muy diferente. Y el de Juan, el otro que habla de su niñez es Lucas, y ahí da también datos muy interesantes y da un poco más de información. Pero, por ejemplo, el otro que es Juan, ese se va hasta la eternidad, o sea, su procedencia divina. Entonces, ese avanza más, pero hacia la eternidad pasada. En lugar que nos diga de su niñez, nos da más información, pero de dónde procede, de dónde viene y todo eso. Entonces, solamente explicar esa parte, ¿verdad? De que no es una biografía y está hecho con ciertas audiencias en mente. En este caso es la audiencia judía. La otra cosa que se me hizo muy interesante y que es necesario que siempre mantengamos eso en nuestro punto de vista, tomar en cuenta, son 2 cosas, porque se habla mucho del arrepentimiento en estos primeros capítulos, ¿verdad? Y como José Luis bien explicó, a veces utilizamos la palabra arrepentimiento de una mala manera, porque a veces queremos decir me lamento y decimos me arrepiento, ¿verdad? La otra cosa que también tenemos que tomar en cuenta, muy importante, es que arrepentimiento y remordimiento no es lo mismo. Entonces, hay mucha gente que siente remordimiento, como pecadores que somos, sentimos remordimiento. Sobre todo eso puede pasar en la gente que todavía no es creyente, que siente un tipo de remordimiento. Pero el arrepentimiento es algo muy diferente. Y el apóstol Pablo lo explica de una manera sencilla cuando él dice que el arrepentimiento es un sentimiento parecido el remordimiento se parece al arrepentimiento, nada más que el remordimiento produce muerte, conduce a la muerte. En cambio, el arrepentimiento produce vida, o sea, conduce a la vida de la persona, dar una vida espiritual que está hablando. Cuando hay verdadero arrepentimiento, la persona recibe vida espiritual. Pero cuando hay nada más un mero remordimiento, como un lamento por algo malo, pero no hay un cambio interno en la persona, entonces pues siempre siguen lo mismo, siempre siguen muerte, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Entonces, nada más eso quería mencionar. Bueno, entonces la próxima semana, con la ayuda de Dios, vamos a entrar a lo que es la tentación, capítulo 4. Vamos a ver que hay distintos tipos de tentaciones a las cuales Jesús se tiene que enfrentar. Vamos a ver cómo él vence al enemigo, y luego él empieza a hacer su trabajo de llamar a los primeros discípulos, y luego los va a empezar a entrenar, ¿verdad? Luego también empieza a sanar enfermos. Capítulo 4 es como la antesala, ¿verdad? La antesala del capítulo 5, donde él va a promulgar la ley del reino. La ley del reino. El capítulo 4, vamos a ver que él es tentado 40 días y 40 noches. Y Mateo lo toma también de que Moisés cuando subió al monte a recibir la ley, cuando salieron de Egipto los israelitas, dice que estuvo 40 días y 40 noches sin beber, sin comer, sin beber. ¿Cómo sobrevivió? Ahí 40 días y 40 noches en el monte, en la presencia de Dios. Pues algo sobrenatural, ¿no?
algo sobrenatural. ¿Quién puede sobrevivir 40 días y 40 noches sin comer y sin beber? Entonces, Mateo de alguna manera lo va a poner en el capítulo 4, de que Jesús también, él es el nuevo Moisés, que también ayunó 40 días y 40 noches, y después Moisés trajo la ley. ¿Se acuerdan? Y ahora en el capítulo 4 de Mateo, Jesús va a ayunar, va a ser tentado, vence la tentación, se sobrepone a todas esas adversidades, y luego en el capítulo 5 va a dar la ley también, pero es otro tipo de ley, ¿verdad? Él va a dar la ley del reino, la ley del reino de Dios, del reino de los cielos. Así que eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Entonces, ya les vamos a dejar descansar para que ustedes tengan un feliz sueño. Y gracias por su participación en esta noche y les esperamos la próxima semana y que Dios me los siga cuidando y bendiciendo. Vamos a hacer una oración rápida para despedirnos y primeramente Dios, aquí estamos la próxima semana. Vamos a orar. Buen Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder introducirnos a tu palabra, de poder irla entendiendo, ver, Señor, que quisiste enseñar hace 2000 años a esa audiencia, de ese tiempo, con la cultura de aquella época, Señor, y cómo hoy también nosotros podemos ver que tu palabra también está vigente para nosotros, porque también hoy necesitamos llevar tu palabra del arrepentimiento a la gente que necesita arrepentirse, y que hay una nueva vida, Señor, hay una nueva transformación en tu Hijo Jesucristo, que viene a transformar la vida y a bautizar a las personas, a introducirlas en el reino tuyo, para que a través de su presencia en nuestras vidas, pues nuestras vidas puedan ser fructíferas y podamos recibir la vida eterna como un regalo. Gracias, Señor, por tu palabra en este día y permite que todos mis hermanos puedan descansar, puedan dormir felizmente y que tú los bendigas mañana en sus quehaceres. En el nombre de Cristo Jesús nos despedimos. Amén. Bueno, Amén. pues saludos a todos. Amén. Amén. Y que pasen una feliz noche. Buenas Bendiciones, noches. Igualmente. Ay, Bendiciones. gracias, hermano. Gracias. Ay, Buenas noches. Gracias, Ándale, hermano. manita. Dios me los bendiga. Amén. Bye, Vicky. Bye. Qué gusto Ay, verla, saludos hermana. hasta México. Gracias. Igual Amén, reciban un abrazo desde amén. México. Amén. Bendiciones. ¿A qué hora se Bendiciones. empieza, pastor? 7:30 hora de Los Ángeles. Hora de Ok. California, 7:30. 8:30, como 9:30 de aquí, ¿verdad? Creo que son Sí. 2 horas. ¿Usted vive dónde? México. ¿En la Ciudad de México? Sí. Sí, son 2 horas, 9:30 ahí. Ah, ok. Muchas gracias. Próximo, todos los jueves a las 7:30. Bueno. Gracias. Bendiciones, pastor. hermanita. Ay, Bendiciones, saludos. saludos. Buenas Bye. noches. Adiós. Adiós. Bye. Bye.